intentando emular Bloodborne porque Sony no le quiere hacer un port. Que mientras hacía el video me enteré de que recientemente Sony sí propuso un remake, pero quien dijo que no fue el director de Bloodborne. Igual no hay motivo para no tirarle hate a una compañía, entonces lo vamos a dejar así. Me topé con un pequeñísimo detalle que aparentemente era muy discutido en la comunidad, y es que el juego solo puede correr a 30 FPS de forma nativa. Gentlemen, the time has come. 60 FPS. It's absolutely criminal that we don't have an official version of Bloodborne running at 60 frames per second. 30 frames per second is broken in Bloodborne. The frame pacing is bad. I think they just looked at the game, applied a cap in the way they knew how to do it, and shipped the product that way. Hoy en día estamos muy acostumbrados a que los juegos nos dejen cambiar los FPS casi sin pensarlo, pero si le quitas ese límite a Bloodborne, este dejaría de ser jugable. Hasta la próxima. No es en sí un tema de la consola. El problema viene directamente de cómo la compañía que creó Bloodborne, From Software, desarrolla sus productos. Ya se han intentado hacer mods para que pueda correr el juego a 60 FPS, pero esta es una tarea ardua con la que tienes que meter mano a muchísimas cosas del código original para que funcione apropiadamente. Pero, ¿cuál es el motivo de que esto ocurra con Bloodborne pero no con otros juegos? Muy buenas, yo soy Ari. No, la de los gameplays ya tuvimos, Josalito, eres muy gracioso. Y hoy veremos por qué este grandioso juego le falla tanto una tarea que debería ser tan simple. Y todo se reduce a una pieza clave que From Software no empezaría a corregir sino hasta Dark Souls 3. Cuando hablamos de esta situación, es tentador pensar que se tratan de malas decisiones o simple negligencia, pero no podemos ignorar que muchos de estos problemas son herencia directa de cómo nacieron los videojuegos y las muchísimas limitaciones que estos tenían. From Software nació en Japón en 1986 como una empresa de software empresarial, pero ese mercado estaba siendo dominado por grandes corporaciones, además de que Japón estaba saliendo de una burbuja económica. Competir ahí significaba tener márgenes de ingreso muy bajos y poca oportunidad de crecimiento para una empresa tan pequeña. Así que con ese mal pronóstico y con la llegada de PlayStation en 1994, From Software decidiría volcarse al desarrollo de videojuegos entrando a escena con King's Field, lanzándose en diciembre solo unas semanas después de la consola. Regalo perfecto para los pibes, si me lo preguntas. Consiguieron un éxito moderado, al menos lo suficiente para salvar y definir a la empresa. Para lograrlo, la compañía crearía su propio motor de juego. Un motor es, digamos, la mezcla de varias herramientas reutilizables y adaptables que sirven como base para hacer distintos tipos de videojuego. Vamos, para que no tengas que empezar desde cero otra vez. Este motor se centraba en las consolas y el 3D, que era un terreno bastante virgen para la época. Antes era la práctica más común que cada empresa tuviera su propio motor. Hoy muchas corporaciones están migrando a usar motores comerciales. Esto ocurre básicamente porque mantener un motor vigente y a la par de las tecnologías que avanzan a una velocidad vertiginosa es una tarea muy compleja y bastante costosa. Y de ahí viene el problema de From Software, una falta de actualización. Su filosofía de desarrollo se quedó completamente estancada en las limitaciones de una tecnología que reinó en los primeros años del gaming: las consolas caseras. Máquinas como las arcade, el Atari, la NES y la Master System estaban muy restringidas por el hardware de la época. De hecho, ni siquiera podían decidir a cuántos FPS ejecutarse al no tener una manera efectiva de poder controlar los frames. Y dependían completamente de factores externos para poder funcionar. Y ese detalle es importante, porque cuando hablamos de frames, en este caso todavía no estamos hablando de frames en los videojuegos. El concepto de frames no nace del gaming, sino del video. Para que exista un video se toman varias imágenes estáticas y se les muestra una a una en sucesión para crear la ilusión de movimiento. A la cantidad de imágenes que se muestran por segundo es lo que conocemos como frames per second, o FPS para los amigos. Y este mismo concepto es el que usarían los videojuegos para su ciclo de vida. Pero en lugar de que un frame represente solo una imagen estática, representaba el renderizado a tiempo real de cada objeto, el cálculo de físicas, la inteligencia artificial, el input del jugador, en fin, cualquier proceso que tenga que ser verificado constantemente. Solo que, como dijimos antes, las consolas antiguas no tenían la capacidad de correr los frames que le vinieran en gana. Para empezar, no tenían relojes internos suficientemente potentes para medir el tiempo de forma precisa, ni eran fácilmente accesibles desde el código, por lo que no tenían una manera de limitar los frames de forma estable.
cosa que es muy importante en un juego. Si no, se empiezan a notar tirones en el rendimiento, lo cual no es muy lindo en tu experiencia de juego. Y tal como pasa con Bloodborne, la estabilidad no solo era para que el juego se sintiera fluido, sino directamente para que pudiera funcionar. El segundo problema es que las consolas no contaban con tanta memoria, por lo que no eran realmente capaces de guardar una imagen para después pasarla a la tele. Tenían que adaptarse a cómo las pantallas antiguas mostraban una imagen, y a esta complejísima tarea es a lo que más tiempo le dedicaba la consola. Estas tenían un cañón que disparaba electrones que pintaba la pantalla increíblemente rápido, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Las consolas debían de coordinarse milimétricamente para decidir exactamente qué pintar en el momento que se disparaba un nuevo rayo. Un mínimo error hacía que ese pedazo quedara sin pintar o con basura visual. Esta carga de trabajo impedía poder correr la lógica compleja del juego para que la imagen saliera perfecta. El único respiro que tenía era cuando el cañón se apagaba al final de la imagen para volver a empezar el ciclo. A ese pequeño momento de reinicio se le conoce como V-Blank y era oro puro para los programadores, pues era un pulso constante, estable y libre en el que podías ejecutar el resto de lógica del juego. Así que los juegos se estructuraban alrededor de este pulso. Cada V-Blank significaba avanzar el mundo otro paso. Si la televisión no pedía una nueva imagen, el juego literalmente se quedaba congelado. Por consecuencia, los FPS era la única manera de poder medir el paso del tiempo. Las teles corrían a 60 FPS, por lo que si en Mario Bros pongo un contador y le sumo 1 cada frame, sé que cuando el contador llegue a 60 habrá pasado un segundo. Así puedo ir bajando mi cronómetro de manera regular hasta que todo llegue a 0. ¿Todo bien? ¡Oh no! 60 FPS era el estándar más usado en Japón y la mayoría del continente americano, pero en el resto del mundo las teles estaban a 50 FPS. Por lo que si el juego no estaba específicamente adaptado a tu región, como los frames se usan para ejecutar la lógica entera, desde el movimiento a las animaciones, todo iba un 17% más lento. Y aquí es donde está el problemita. Esta forma de medir es primitiva, pero en su contexto no solo era razonable, era inevitable. Un frame era el único metrónomo disponible para que el juego supiera que el tiempo estaba avanzando. Aunque claro, esto no se quedaría así por siempre, y con la llegada del PlayStation 1 el panorama comenzó a cambiar. Estas consolas ya contaban con un reloj interno más fiable y accesible, y con la llegada del 3D tenían memorias de video que les permitían guardar su propia imagen al ritmo que quisieran y después pasarlas a la tele cuando lo necesitara. Ya no estaban ligados a tener que dibujar la imagen a la vez, haciendo un proceso mucho más independiente y pudiendo la consola correr a los FPS que le viniera en gana. Y como Kingsfield salió para esta consola, From Software pudo aprovechar estos beneficios y decidir no usar frames para contar cosas. Pero no lo hizo. Y en este punto, la neta, es bastante razonable. Mira, la tecnología avanza muy rápido, pero sobre todo en software, los desarrolladores no acostumbramos a aventarnos a lo más nuevo de una. No siempre es estable y en saltos tan grandes como este caso hay que reaprender ciertas cosas. Y en el siglo pasado, cuando los programadores aprendían a programar con libros, la tarea se volvía todavía más complicada. Por lo que lo normal es quedarse un ratito con las cosas más viejas e ir migrando poco a poco. Así el motor original que desarrollaría From Software para Kingsfield se basaría todavía en contar todo por frames. El motor actual de From Software no es el mismo que usó para sus primeros juegos, pero sí sentó unas bases para lo que desarrollaría después. Al centrarse en consolas, no necesitaba cambiar esta manera de desarrollar con frames. Decidieron quedarse ahí por tradición, comodidad y precisión. Sabían exactamente las limitaciones del dispositivo para el que iban a desarrollar y podían poner un límite dependiendo de las exigencias del juego, confiando plenamente en los frames. Por eso Bloodborne está limitado a correr a 30 FPS, porque es lo que la PlayStation 4 puede soportar de forma estable con este juego. Era una obra compleja que prioriza la precisión que otorga la lógica con frames, que se le conoce como determinista. Teóricamente estaba bien, hasta que los jugadores intentamos jugarlo a 60 FPS. Aquí es donde todos empezaron a encontrar con toda clase de problemas. Pasar de 30 a 60 implica ejecutar toda la lógica el doble de veces, por lo que la animación y el movimiento iban el doble de rápido.
Esto también provocaba que el cálculo de colisiones fuera mucho más preciso, pudiendo provocar colisiones inesperadas. Y todo lo que implicaba conteo preciso por frames ahora solo duraba la mitad. Si tu invulnerabilidad al esquivar duraba, por ejemplo, 15 frames, eso representaba medio segundo, pero a 60 esos 15 frames se convierten en 0.25. Por eso mismo los mods que logran ejecutar el juego a 60 FPS no son solo impresionantes, son una hazaña de ingeniería inversa que cambia cada valor del juego para adaptarlo. Pero esta From Software le da igual, ellos estaban felices con su enfoque determinista, ¿verdad? Hasta que empezaron con los ports y lanzamientos en PC. Aquí su motor se notaba que le estaban pesando los años. Ya no sabes la potencia del dispositivo para el que vas a desarrollar. Y si bien aún puedes limitar los frames, obligar a jugar a alguien con un buen equipo a 30 FPS no es la mejor estrategia para tus usuarios. De hecho, en el lanzamiento de Dark Souls 2 hubo bugs relacionados al conteo de frames. Pero From Software no es la única que hace esto, no. Bethesda, Capcom, Nintendo y muchas otras aún siguen estos pasos. Confiar plenamente en los frames para medir puede traer muchos problemas. Pero entonces, ¿de qué manera dejamos de depender de ellos? Bueno, la clave de esto llegaría con la adición de relojes internos a los dispositivos que te deja contar el tiempo de una manera muy precisa, lo que permitiría el nacimiento del Delta Time. El Delta Time es una herramienta que lo único que hace es medir el tiempo real que pasó entre el frame anterior y el actual. Es un salvavidas porque el rendimiento nunca es perfecto. Aunque quieras limitar tu juego a 30 FPS, es inevitable que haya bajones. El Delta Time detecta esas inconsistencias y nos ayuda a ajustar la lógica para que el juego siga corriendo perfectamente así tu patata corra a 10 o a 200 FPS. Pero a ver, ¿cómo hace el Delta Time para que todo pueda funcionar? Imagina que nuestra meta es mover un personaje a 10 unidades cada segundo. Si limitamos nuestro juego a 10 FPS, podemos mover al jugador una unidad por frame y cumpliremos nuestro objetivo. Pero ya conocemos el problema. Si el juego sube a 20 FPS, se va a mover el doble de unidades. Y aquí es donde entra el Delta Time en escena. Para obtenerlo, tenemos que calcular cuánto tiempo pasa entre frame y frame. En este caso, dividimos primero un segundo entre 10 FPS, que nos da como resultado 0.1 segundos. Y luego un segundo entre 20 FPS, que nos da 0.05 segundos. Ya teniendo nuestros Delta Times, ahora lo único que hay que hacer para ajustar el paso es multiplicar cada Delta Time por las unidades totales que nos queremos mover. En este caso, 10 unidades. Esto nos da que en el primer caso nos moveremos una unidad cada frame, mientras que en el segundo caso nos moveremos 0.5 unidades por frame. De este modo, aunque hay más FPS y se ejecuta la acción de moverse también más veces, el personaje llegará exactamente al mismo lugar al mismo tiempo. Esa lógica compensa cualquier frame rate, aunque este ejemplo es un escenario perfecto. En la práctica, el valor del Delta Time cambia mucho entre frame y frame. O sea, no se calcula una vez como hicimos nosotros, es dinámico. Pero gracias a ello podemos mantener el resultado consistente aún si hay bajones. Así es como los motores modernos evitan que el tiempo se acelere o ralentice. Y bajo este concepto, From Software empezó a desacoplar parcialmente su lógica del frame rate. Esto empezaría un poquito con los DLCs de Dark Souls 2 y ya mejor implementado en Dark Souls 3. A pesar de los avances, persiste la duda y discusión entre programadores. ¿Podemos dejar de verdad de depender de los frames? Sí. Aunque existen ciertos matices que conviene entender. El Delta Time es nuestra herramienta principal para lograr consistencia, pero a cambio de sacrificar un poco de precisión. Precisión que sí nos da el conteo por frames, mientras esté estable. ¿Qué método usar va a depender mucho del juego y los desarrolladores? Juegos como los de pelea o incluso los mismos Souls ligan sus colisiones a las animaciones, con lo que se puede argumentar que el conteo por frames hace la experiencia más justa. Sin embargo, la verdad
es que esta diferencia de precisión es casi imperceptible para nosotros. Los motores comerciales modernos buscan un balance, y para eso motores como Unreal, Unity y Godot suelen desacoplar las colisiones de lo visual. Esto se logra ejecutando dos frame rates de forma independiente, cada uno con su propio delta time. Uno variable, que es el que tú puedes controlar desde tu menú, y se encarga de cosas como renderizado, las animaciones y partículas. Todo lo que haga que se vea así muy bonito y espectacular. El otro es siempre fijo y se encarga más de las físicas y colisiones. Este frame rate es ligeramente parecido a lo que hacían las consolas antiguas. Ser desarrollador implica decidir qué estás dispuesto a sacrificar. ¿Cuál usas es muy cosa tuya? Lo que no podemos hacer es no actualizar nuestras tecnologías y restringir a nuestros usuarios. Yo al final no pude hacer correr el Bloodborne en mi PC y mucho menos hacerlo funcionar a 60 FPS, porque seré programadora pero no entiendo cómo funciona la PC, y tal vez, solo tal vez, Bloodborne son los amigos que hicimos por el camino. Igual me permitió entender por qué un problema que parece tan tonto puede ser más complejo y viene de un legado del que yo no formé parte, pero sí me emociona mucho descubrir. A pesar de los problemillas con su rendimiento y las decisiones de From Software y Sony con este juego, no quita que sea una obra maestra y uno de mis juegos favoritos de toda la vida. ¡Qué rica! ¡Sony! ¡Hazle un remake, hijo de la grandísima puta! Suscríbete y deja un comentario. Gracias por ver hasta el final y que tengas un excelente día. O noche o tarde pues. Bye. Bye.